me sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, porque, Señor, tú eres el que le hablas a tu pueblo, Señor. Tú reúnes, Señor, a tus santos para poder escuchar tu palabra, Padre, para poder escuchar, Señor, tu consejo, Dios. He aquí tu pueblo, Señor, atento, Señor, para que tú hables, porque tu pueblo, Señor, escuche. Gracias, bendito Dios. Queremos pedir, Dios, en esta
tarde, Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, Dios, que el día de hoy se pronuncien sean conforme a tu voluntad, bendito Dios. Gracias, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. ¿Pueden, por favor, hermanos, tomar su lugar? Quisiera que pusiéramos nuestros ojos, hermanos, en esta parte de la Escritura, en el Evangelio según San Juan. Voy a dar lectura a 3 versículos que se encuentran en esta Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 al versículo número 27. Dice la palabra de nuestro Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Esta parte de la Escritura, hermanos, es muy conocida por cada uno de nosotros, hermanos. Y la mayoría de las personas, hermanos, cada vez de que menciona esta parte de la narrativa de la muerte de Lázaro y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo precisamente con él, muchas veces la menciona cuando las personas fallecen, hermanos, porque tienen puesta sus ojos en lo que nuestro Señor Jesucristo hará con aquellas personas que mueren, hablando acerca de la resurrección de las personas. Pero debemos de comprender, hermanos, que esta parte de la Escritura tiene 2 sentidos, hermanos. Uno, el que nosotros acabamos de mencionar, que ciertamente todas las personas vamos a llegar a ese momento, hermanos, en que tenemos que dejar esta temporalidad, que debemos de dejar esta vida. Y con el poder de Dios, por el poder del Padre, por el poder del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, todas las personas van a ser resucitadas de entre los muertos, hermanos. Y entonces todas las personas estarán delante de la presencia de la majestad de Dios para poderle rendir cuentas. Este es uno de los sentidos que se les da ciertamente a la palabra de Dios. Pero no es el único sentido que se le puede dar a esta palabra, hermanos, sino también se le puede dar un sentido a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros en esta vida, hermanos. Porque dice la palabra de Dios: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Recordemos, hermanos, que estamos en el periodo de la Cuaresma, hermanos. En este periodo de la Cuaresma, como ya se ha anunciado domingo tras domingo, hermanos, estamos en la preparación de la iglesia, hermanos. Y esta preparación ya hemos anunciado repetidamente, semana tras semana, que la iglesia debe de conocer ciertamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención. Pero para poder conocer plenamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, debemos de conocer a nuestro Redentor, hermanos. Y la forma en la cual nosotros conocemos a nuestro Redentor es a través de la palabra de Dios, hermanos. Y en esta palabra de Dios nosotros hemos analizado cómo se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, diciendo Él mismo quién es. Y eso lo comprendemos con los yo soy que menciona la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Ya hemos anunciado varias veces lo que nuestro Señor Jesucristo ha manifestado. Primero, ya hemos visto que nuestro Señor dice: yo soy el pan de vida. Y lo encontramos en Juan 6:35. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, hermanos. En Juan capítulo 8, versículo 12, que también ya analizamos. Y también analizamos juntamente: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, hermanos, que se encuentran en Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, versículo 9 y Juan capítulo 10, versículo 11, que analizamos ciertamente hace 8 días. Pero el día de hoy, hermanos, nuestro Señor nos vuelve a hablar de una forma personal,
Y ahora nos está diciendo en el Evangelio según San Juan nuevamente, capítulo 11, versículos 25 al 27, y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo, el que ha venido al mundo. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, ciertamente, como ya estábamos analizando, que este pasaje de la Escritura muchas veces es mencionado cuando las personas fallecen, hermanos. Y entonces presentan lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con Lázaro. Pero no es la única posición en la cual nosotros debemos analizarlo, hermanos. Nosotros debemos de analizar también este pasaje de la Escritura en el contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros, hermanos. Y esto lo viene registrado en esta narrativa de la Escritura. Vamos a analizarla, hermanos, y vamos a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros en la narrativa del Evangelio según San Juan, hermanos. Si nos vamos a la Escritura, hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, desde el primer versículo nos está hablando nuestro Señor acerca de lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Está hablando la forma en la cual se encontraba Lázaro. Dice la palabra de Dios que Lázaro se encontraba enfermo, hermano. Y esta enfermedad que tenía Lázaro era muy grave. Porque si nosotros comprendemos la narrativa, esta enfermedad que tenía Lázaro lo iba a llevar directamente a la muerte. No tenía escapatoria. Era una enfermedad, podríamos decirlo en este tiempo, una enfermedad terminal. Una enfermedad que al pasar muy poco tiempo tenía que dejar esta temporalidad y entonces morir, hermanos. ¿Cómo lo podemos nosotros analizar a nuestra vida, hermanos? Debemos de comprender cómo se encuentra la condición del hombre. La condición del hombre es una condición en la cual se encuentra, a causa del pecado, se encuentra enfermo, como dice el profeta Isaías. El profeta Isaías dice que desde la punta del pie hasta la parte superior de la cabeza, en el hombre no hay nada sano, sino que todo el hombre se encuentra enfermo, hermanos. Y la enfermedad que hay en el hombre es igual a la enfermedad que tiene o que tuvo Lázaro antes de morir. Una enfermedad terminal que va a llevar al hombre a la muerte, hermanos. Debemos ver lo que el Señor le dijo a Adán: el día que me desobedecieras, ciertamente morirás. El hombre desobedeció y entonces murió de una forma espiritual con Dios. La relación que tenía con el Señor quedó completamente fracturada, ya no había esa comunión, y entonces no hay peor cosa o algo más terrible para el hombre que tener esa ruptura con el Señor, de tal manera que el hombre se encuentra muerto espiritualmente con el Señor. Pero estructuralmente, como es el hombre, nos damos cuenta que también se cumple la palabra de Dios, hermanos. Llegaría el momento cuando el hombre de la misma forma moriría, hermanos. Y moriría a causa del pecado, a causa de que el hombre ahora se encuentra enfermo, hermanos. Enfermo de esta enfermedad terminal, hermanos. Es algo terrible, hermanos. Ver cómo desde el momento en que tú naces a esta vida, ya estás con una enfermedad terminal. Es terrible, ¿no? Y aparentemente parece como contradictorio que naces a una vida, pero naces si tú no eres elegido y si tú no has sido, no estás en la gracia de Dios desde la eternidad. Parece contradictorio que naces para una muerte segura, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que todas las personas se encuentran en esa condición de Adán, muertos en sus delitos y pecados.
Que es lo mismo lo que está diciendo el profeta Isaías, que el hombre se encuentra enfermo. Pero esta enfermedad que tiene el hombre es una enfermedad terminal, porque esta enfermedad te va a llevar ciertamente a la muerte, hermanos. Qué trágico, ¿no, hermanos? Que alguien que acaba de nacer, que alguien que se encuentre aparentemente con vida y que no ha sido elegido por Dios, desde ese momento ya tenga una enfermedad terminal y que ahora morirá eternamente y para siempre, hermanos. Es algo muy trágico que le sucede al hombre. Pero sigue diciendo la narrativa, hermanos. Enviaron pues las hermanas, refiriéndose a Marta y María, a decirle al Señor Jesús: he aquí el que amas se encuentra enfermo. Aquellas mujeres estaban preocupadas por la vida de su hermano, hermanos. Estaban preocupadas porque la enfermedad que tenía Lázaro era una enfermedad terminal y sabían que Lázaro iba a morir, hermanos. Entonces fueron a decirle ciertamente a nuestro Señor Jesucristo: aquel que tú amas se encuentra enfermo. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo escuchó, pues como Jesús amaba mucho a Lázaro, pues sí le causaron a nuestro Señor Jesucristo preocupación, hermanos. Porque debemos de ver cuál era la condición de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La condición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra es que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, hermanos. Pero vivió en la condición de hombre, hermanos, con los sentimientos que tiene cualquier otro hombre, amando al prójimo, viviendo como cualquier otra persona, pero sin pecado, hermanos. Y al escuchar la noticia de aquel amigo que se encontraba enfermo, se le movieron ciertamente las entrañas y lo conmovieron. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo ya conocía perfectamente el plan de Dios que tenía para Lázaro. Y las palabras de Jesús fueron: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Veamos las palabras que está diciendo en esta parte nuestro Señor Jesucristo, que la enfermedad que tenía Lázaro no era una enfermedad para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, hermanos. Y eso nos trae esperanza a los hijos de Dios, hermanos, porque aunque nosotros también nacimos en pecado, aunque nosotros también desde nuestro nacimiento nacimos con esta enfermedad terminal, nuestro Señor Jesucristo está declarando lo mismo para nosotros, que aunque nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios que esta enfermedad que nosotros teníamos no era una enfermedad para muerte, porque nuestro Señor Jesucristo ya desde antes de la fundación del mundo te conoció y sabía, así como a Lázaro lo iba a resucitar, de la misma forma también a nosotros, llegando el tiempo, nos iba a resucitar. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo: no te preocupes, parafraseando la Escritura, diciéndole a Marta y María: la enfermedad que tiene Lázaro no es una enfermedad ciertamente que los lleve a una muerte eterna. Pero la narrativa de la Escritura nos está mencionando, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo estaba como a varios días de donde se encontraba Lázaro. Y podemos ver, hermanos, de que en vez de que nuestro Señor Jesucristo fuera directamente hacia donde se encontraba Lázaro, estaba haciendo algunos otros asuntos, hermanos. Inclusive dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo quería ir a Judea otra vez. Y los mismos discípulos dijeron: ¿cómo vas a ir donde te apedrearon? ¿Quieres regresar para allá? Pero cuando estaban platicando esto sus discípulos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos la confirma en el versículo número 14, diciendo
que Lázaro de verdad había muerto, que esta enfermedad que tenía lo llevó a una muerte completa, a una muerte física. De tal manera, nosotros debemos de comprender que lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos es que Lázaro verdaderamente había muerto. Y dice la palabra de Dios, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos para allá. Y entonces dice la palabra de Dios que ahora nuestro Señor Jesucristo se fue directamente hacia donde se encontraba Lázaro, hermanos. Y esta parte de la narrativa de la Escritura es muy conmovedora, hermanos, pero tiene mucho significado, porque dice la palabra de Dios que cuando iba hacia donde se encontraba Lázaro, dice la palabra de Dios que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Habían pasado ya un cierto tiempo, entonces la distancia donde se encontraba Jesús estaba algo considerable. Fue nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios que no solamente estaba María y Marta y Lázaro, sino que había muchos testigos para que vieran lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Marta, dice la palabra de Dios, oyó que venía nuestro Señor Jesucristo, corrió directamente hacia nuestro Señor. Dice la palabra, Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitarás. La palabra que nuestro Señor Jesucristo está hablando está confirmando el decreto eterno, hermanos. ¿Qué quiere decir? En esta parte de la Escritura no estaba hablando nuestro Señor acerca de una resurrección para una vida eterna, sino está hablando que va a ser levantado de entre los muertos. Parece como que no se comprende bien, parece como si yo me estuviera contradiciendo, pero no. Debemos de ver que todas las personas se encuentran en esa condición de muerte y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es resucitarlo de entre los muertos, lo que implica que son salvos, lo que implica que son traídos a una nueva vida. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Marta, le está diciendo, Lázaro resucitará a una nueva vida, Lázaro tendrá una vida nueva, o Lázaro fue elegido desde la eternidad para poder ser salvo. Y entonces las palabras de Marta no alcanzaban a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo decía, porque las palabras de Marta son, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ellos tenían puestas sus ojos en una resurrección para vivir eternamente y para siempre. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de que en ese momento Lázaro sería resucitado y al pasar el tiempo nuevamente volvería a morir. Es lo que está sucediendo también con los hijos de Dios. Llegó el momento cuando el Señor vino a tu vida. Llegó el momento cuando de la misma forma te dijo, levántate de los muertos y vive. Así como le dijo a Lázaro. Y esta vida es una vida para que nosotros estemos en este tiempo disfrutando de las bendiciones de Dios, sirviendo al Señor, pero llegará el momento en que también nosotros tengamos, así como Lázaro, morir, y entonces vendrá una segunda resurrección. Parece que me estoy contradiciendo, hermanos, pero no, porque la primera resurrección es cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace renacer a una vida nueva, renacer ciertamente de la condición de pecado en la que nos encontramos a una vida en servicio a nuestro Señor Jesucristo.
Y una segunda resurrección es precisamente cuando dejamos esta temporalidad y entonces estaremos eternamente y para siempre con nuestro Salvador, hermanos. No hay contradicción en lo que estoy diciendo, hermanos. Y podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo claramente a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Veamos, ciertamente ahora nosotros alcanzamos a comprender cuáles son las condiciones para que una persona pueda salir de la muerte a la vida. Y la única condición por la cual las personas puedan vivir es creyendo en Cristo Jesús como tu Señor, es creyendo en Cristo Jesús como tu Salvador. Por eso le estaba preguntando a Marta: ¿crees en eso? ¿Crees ciertamente que yo soy la resurrección y la vida? Dice la palabra de Dios: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le está diciendo a Marta: ¿tú crees que puedo resucitar a Lázaro? Y de la misma forma estaba diciéndole a Marta: ¿crees que también te puedo resucitar a ti? Y de la misma forma nos está diciendo a nosotros: ¿crees que nuestro Señor Jesucristo nos ha resucitado? Las palabras de Marta fueron certeras y fueron las palabras de Marta. Sí, Señor. Primero, estaba reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Estaba reconociendo la soberanía de Dios. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Estaba reconociendo ciertamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, que solamente se encuentra la salvación por medio de Cristo. Por ningún otro medio hay salvación más que por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Debemos de recordar, hermanos, lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Antes de venir a Cristo, hermanos, nos encontrábamos en una vida enferma, así como Lázaro, de la misma forma, hermanos. No había diferencia entre la vida de Lázaro y la nuestra, era exactamente igual. Y podemos ver, hermanos, ciertamente cómo Lázaro fue elegido para manifestar los hechos poderosos de Dios y levantarlo de una forma de entre los muertos. De la misma forma, cada uno de nosotros, así como a Lázaro levantó de los muertos, también nos levantó de entre los muertos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios: todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Debemos de ver cómo se encuentran todas las personas, hermanos. Se encuentran en una condición de muerte, hermanos. Todos se encuentran enfermos. Todos se encuentran, en cierto sentido, agonizando. Pero solamente aquellos que creen en Cristo Jesús pueden vivir. Pueden salir de esa condición y entonces vivir eternamente y para siempre. Aunque ciertamente Lázaro, al pasar el tiempo, después de que nuestro Señor lo resucitó, debemos de ver que también nuevamente murió, hermanos. Y así de la misma forma también el Señor a nosotros nos ha levantado de entre los muertos. Y va a llegar un momento en que el Señor nos diga: hasta aquí van a terminar tus días. Y entonces moriremos de una forma física, pero esta vida, esta muerte va a ser para vida. Porque nosotros hemos creído ciertamente en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, hermanos. La misma palabra de Dios sigue hablando. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba platicando Marta y nuestro Señor Jesucristo, llamó a su hermana María. Dice la Escritura que cuando oyó la voz se levantó deprisa María y vino a él, vino a nuestro Señor Jesucristo.
Pero las palabras de María fueron las siguientes, hermanos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando vieron a María que se había levantado deprisa, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esta palabra, hermanos, es algo que debemos de comprender claramente. Debemos de comprender que el hombre se encuentra muerto a causa del pecado, mas no se encuentra muerto precisamente porque Dios haya añadido al hombre o haya creado al hombre en esa condición, ni de pecado, ni de muerte, porque es algo ajeno al hombre, hermano. La vida se encuentra en las manos de Dios, hermano. La vida se encuentra en las manos de Dios, hermanos. El hombre es responsable de la muerte. No es Dios, hermanos. Es el hombre. El hombre fue el que pecó. El hombre fue el que se desobedeció. Y a causa de esa desobediencia, nosotros podemos comprender que el hombre se encuentra muerto. La condición del hombre era completamente diferente, era otra antes de pecar. Hubiera vivido el hombre eternamente y para siempre si no hubiera pecado, hermano. Pero a causa de esa desobediencia debemos de ver que esa muerte y este pecado fueron añadidos al hombre. Por eso el hombre siempre tiene miedo de la muerte, porque es algo extraño en el hombre, hermano. Y podemos ver las palabras ahora de María que le están diciendo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Eso no es cierto, hermanos, porque si aún hubiera estado nuestro Señor Jesucristo en ese momento con Lázaro, si hubiera cumplido la voluntad de Dios y hubieran llegado a su fin los días de Lázaro, hubiera muerto de todos modos, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado ahí, eso no implicaba que Lázaro siguiera viviendo, no. Más adelante nosotros vamos a ver ciertamente que Lázaro resucitó por el poder de Dios, que es completamente diferente a que una persona viva porque se encuentre en ese momento nuestro Señor Jesucristo. La persona muere porque Dios así lo decretó. La persona muere ciertamente a causa del pecado y de la desobediencia. Pero las palabras de María fueron: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. No es cierto, hermanos. De la misma forma, Lázaro hubiera muerto, hermanos, porque ya había sido decretado lo que Dios iba a hacer con Lázaro, hermano. La palabra de nuestro Señor fue: ¿dónde le pusiste? Nuestro Señor Jesucristo, ya hablamos que estaba en una condición de hombre. Estaba en una condición que tenía sentimientos. Y aún la palabra de Dios dice que nuestro Señor amaba mucho a Lázaro. Y cuando lo vio, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo lloró amargamente por Lázaro, porque lo amaba, hermano. Y porque las condiciones en las cuales se encontraban en ese momento, tanto María como Marta, como los judíos, que se encontraban en lamento, hermanos, movieron los sentimientos del Señor. Y nuestro Señor también amaba, porque era un hombre también nuestro Señor Jesucristo, y también lloró por aquel que amaba, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y lo llevaron a donde se encontraba nuestro amigo Lázaro. Y entonces al verlo, nuestro Señor lloró. Dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Pero también injuriaban a nuestro Señor en ese momento, diciéndole:
¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber también hecho que Lázaro no muriera? Nada más se encontraban en ese momento injuriando a nuestro Señor. Aún con el dolor que nuestro Señor tenía de la muerte de Lázaro, seguían calumniando a nuestro Señor Jesucristo. No alcanzaban a ver todavía lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer con Lázaro, hermanos. Y veamos la condición en la cual se encuentra ahora Lázaro. Dice la palabra de Dios que cuando fue al sepulcro, dice que había primeramente sido puesto en una cueva. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Quisiera confirmar, hermanos, lo que estaba yo hablando acerca de la condición del hombre. Desde el momento en que las personas nacen a esta vida, nacen en una condición de pecado, hermanos. Y mientras más va pasando los días en el hombre, se va manifestando más el pecado en el hombre, hermanos. Podemos ver como Lázaro, en el momento en que murió, simplemente el cuerpo estaba tendido, estaba muerto, pero al pasar los días, ese cuerpo empezaba a descomponerse, a oler mal, empezaba a desprender esa pestilencia, hermanos. Y esa es la misma condición del hombre en este tiempo, hermanos. Mientras más va pasando el tiempo, el hombre se va depravando más. Llega un momento que la vida del hombre es tan depravada que así como Lázaro olía mal, la vida de las personas en esta tierra huele pésimo por el pecado que hay en él, hermanos. Porque así como Lázaro tenía en esta cueva una gran piedra, el pecado en el hombre es algo que no se lo puede quitar. Nadie puede quitarse el pecado en la vida de las personas, hermanos. Es como si tuviéramos una gran piedra encima de nosotros que nos impide movernos. Así es el pecado en nuestras vidas, hermanos. Y el único que puede quitar esta gran piedra en nosotros para poder ser libres de este pecado es nuestro Señor Jesucristo. Es el único, hermano. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que Jesús les dijo: quitad esta piedra, para que pudiera tener acceso directo con Lázaro. Y de la misma forma nosotros, para que nos pudiera transformar a una vida nueva, tuvo que quitar el pecado de nosotros, hermanos. Y para poder quitar ese pecado, nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre en el madero para que nosotros fuéramos limpios de pecado, hermanos. Dice la palabra de Dios que María le dijo a nuestro Señor: hiede, porque ya tiene 4 días que murió Lázaro. Dice, nuestro Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo está reconociendo primeramente de dónde viene toda autoridad, todo dominio y toda potestad. Viene directamente del Padre de las luces, hermanos, porque debemos de comprender quién fue el que puso a los elegidos en manos de nuestro Señor Jesucristo, sino el Padre. El Padre fue el que puso en las manos de nuestro Señor Jesucristo la vida de Lázaro, y la vida de cada uno de nosotros las puso en las manos de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, hermanos, por aquellos que fuimos entregados en las manos de nuestro Señor, hermanos. Y veamos lo que hizo nuestro Señor con Lázaro. Este espectáculo, hermanos, ha de haber sido sorprendente, hermanos.
que nuestro Señor Jesucristo haya entrado a la tumba y ver a su amigo, al que amaba, tendido, muerto, hermano. Y decirle ciertamente a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Parece una palabra muy insignificante, hermanos, decirle a un muerto que se levante. Es un milagro sorprendente, hermanos. Pero aquí debemos de comprender la poderosa palabra de Dios, porque solamente por la palabra de Dios las cosas pueden suceder. Y eso lo podemos trasladar al libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas por su poderosa palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Dios dijo que se formaran los animales vivos, y se formaron. Dios hizo las grandes lumbreras, y fueron hechas por la poderosa palabra de Dios, y fue hecha de lo que no había, ex nihilo. Y de la misma forma nosotros alcanzamos a ver que por la poderosa palabra de Dios, Cristo Jesús le dijo a Lázaro: levántate. Y le dijo ciertamente: Lázaro, ven fuera. Es la misma palabra de Dios que le dijo al principio a toda esta creación que fuera hecha, la misma palabra de Dios que le dijo a Lázaro que se levantara de los muertos. Y es la misma palabra de Dios la que Dios nos dijo a nosotros cuando hemos sido sacados de la condición de pecado a una vida nueva, hermanos, por la poderosa palabra de nuestro Dios, hermanos. Es algo sorprendente, hermanos, lo que nuestro Dios hizo. Y muchas veces se minimiza la obra de Dios, hermanos. Pensamos que es obligación del Señor de salvarnos. Pensamos que es obligación de Dios darnos vida. Y no nos damos cuenta del poder que Dios tiene, no solamente sobre la creación, sino aún sobre el hombre y sobre la vida, hermanos. Esta poderosa palabra de Dios fue la que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Lázaro, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero la verdad, hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual fue levantado Lázaro? ¿Para qué fue levantado Lázaro? En primer lugar, para manifestar los hechos poderosos de Dios. Para eso fue levantado Lázaro. Y de la misma forma, nosotros también fuimos levantados de entre los muertos para ver el poderoso hecho de Dios en nuestras vidas. Y ahora Lázaro ya no se encontraba en esa tumba, sino que ahora dice la palabra de Dios que le dijo a los que se encontraban ahí: desatadlo y dejadlo ir, hermanos, para que viviera, hermanos. Pero no viviera haciendo su propia voluntad, sino que él comprendiera lo que Dios había hecho en la vida de Lázaro, haberlo levantado de entre los muertos. Y de la misma forma, hermanos, el Señor nos ha salvado a nosotros, no para que vivamos como querramos, sino que para que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor nos ha librado del pecado, ahora somos verdaderamente libres. Y ahora podemos vivir plenamente para glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que después de que salió Lázaro, dice: desatadlo y dejadlo ir. Estaba aprisionado por esta muerte que tenía Lázaro. Lo resucitó. Y entonces ahora podía vivir nuevamente y plenamente. Y es lo mismo que el Señor hizo con cada uno de nosotros, hermanos. Con cada uno de nosotros que nos encontrábamos enfermos, que estábamos con una enfermedad agonizante, que estábamos a punto de morir, y que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Primeramente nos quitó ese pecado que había en nosotros por la preciosa sangre que derramó en el madero. Y ahora el Señor, con la misma palabra poderosa con el que creó todas las cosas, fue la misma palabra que le dijo a Lázaro y la misma palabra que nos dijo a nosotros, que fuéramos levantados de entre los muertos. Pero el propósito también para nuestra vida es que nosotros glorificáramos el nombre de Dios. Porque las palabras de Dios fueron ciertamente: dejadlo ir.
Dice, desatadle y dejarlo ir. Estaba diciendo claramente que ahora debería vivir una verdadera vida, hermanos. Aunque ciertamente llegaría el momento cuando Dios los llamaría nuevamente a cuentas, pero ciertamente él debería de reconocer la obra que hizo Dios en la vida de Lázaro. Y de la misma forma nosotros debemos de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. No menospreciando la salvación, para nada, hermanos, sino todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, que es algo completamente sorprendente y milagroso lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y la pregunta es, ¿tú vives, hermano, como si Cristo te hubiera levantado de entre los muertos? ¿O sigues viviendo como los muertos, hermano? Dice la palabra de Dios, dejar a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Cuál es tu forma de vivir? ¿Vives para glorificar el nombre de Dios por todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O este levantar de entre los muertos que hizo Dios en tu vida para ti fue algo insignificante y no tiene sentido? Porque no sabes y no consideras quién es tu Señor, el que te levantó. Por eso la pregunta es, si Dios te ha levantado de entre los muertos, ¿vives como los demás? ¿O vives como si todavía estuvieras muerto? Segundo, si ahora Dios te ha levantado de entre los muertos y tienes una verdadera vida, y la vida que tú tienes es una vida, como dice la palabra de Dios, en abundancia, ¿cuál es el propósito, hermanos? El propósito es glorificar el nombre de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Porque vamos a llegar a un momento en que también dejemos esta tierra, pero aunque la dejemos, vamos a continuar viviendo eternamente y para siempre, hermano. Y eso lo dice el apóstol Pablo, hermano, que él preferiría estar con el Señor que vivir en esta tierra, hermano. Pero a causa de los elegidos, a causa de su trabajo, está viviendo en esta temporalidad. Y de la misma forma deberíamos nosotros de confesar, hermanos, que para nosotros vivir es Cristo, que entreguemos toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hizo y en especial porque nos levantó de entre los muertos y porque ahora tenemos una vida en abundancia, hermanos, y que cuando muramos, cuando dejemos este mundo, estamos seguros que vamos a resucitar para una vida eterna con Cristo Jesús. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy claras y está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Cristo Jesús como tu Señor? ¿Crees que Él te puede levantar de entre los muertos? ¿Crees que Él te ha levantado de entre los muertos y ahora tienes vida? Si es así, hermanos, vivamos para servir a nuestro Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, Padre. Porque para siempre es tu misericordia, Dios. Hoy en esta tarde, Señor, queremos agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. En primer lugar, Señor, podemos ver esta obra maravillosa que cada uno de los que son tus hijos, Señor, hemos manifestado y hemos experimentado, Dios. Nos has levantado, Señor, de entre los muertos. Ahora tenemos vida, Señor, y vida en abundancia. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Ahora, Señor, como hijos de Dios, debemos vivir, Señor, para glorificar tu santo nombre, Dios.
Y estamos seguros, Señor, y está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, Padre, de que cuando dejemos este tiempo, Señor, esta vida, tú nos resucitarás, Señor, de entre los muertos y estaremos eternamente y para siempre contigo. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.